Hay hombres que causan misterio, y hay hombres que causan misterios, y ese misterio se echa a perder cuando alguien le descubre su truco, haciéndole perder su misticismo, su magia que lo destaca de otros hombres. Pero este no es el caso. Richard Chanfray nació el 4 de abril del 1940, en Lyon, Francia. De su infancia se sabe que ésta transcurrió en las calles, entre las inseguridades y la pobreza de aquellos años que le siguieron a una Francia aún devastada por la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Richard Chanfray estuvo preso por aproximadamente 6 años. Se dice que asaltó a una anciana para robarle la cartera, que la señora de avanzada edad se resistió y que Richard, que aún no contaba con mayores conocimientos que los que uno puede encontrar en las calles, le habría golpeado con un barrote en la cabeza. En su estancia en prisión, Richard, por primera vez en toda su vida, no perdió el tiempo. Allí forjó su personalidad y al mismo tiempo se hizo de los conocimientos herméticos que adquirió a través de su principal pasatiempo, o quizás su único pasatiempo, la lectura, en donde también encontraría a una vieja figura francesa cuyo nombre se transformaría en su seudónimo tiempo más tarde, Conde de Saint-Germain. Al salir de prisión, Chanfray, ya adulto, daba 2 cosas por seguro: que nunca volvería a prisión y que la pobreza sería cosa del pasado. Ahora mismo es donde encontramos un agujero en la vida de Chanfray, en donde lo poco que sabemos viene de las historias que amigos y allegados contaron alguna vez, puesto que, de un día para el otro, Richard Chanfray pasó de ser un ex convicto recién liberado a ser uno de los hombres más ricos de París. En 1972, Chanfray se casaría con la famosa cantante egipto-francesa Dalida, y aquí es donde empezaría una fama secundaria para él, es decir, la fama que le constituía ser el esposo de Dalida, pero Chanfray estaría dispuesto a sorprender a Europa en una sola noche, ganándose su propia fama y reconocimiento. En 1975, Richard Chanfray sería presentado en el programa de televisión española Directísimo, conducido por José María Íñigo. Allí Chanfray sería presentado como el Conde de Saint-Germain. En la historia, el Conde de Saint-Germain fue un alquimista, aventurero, pianista, inventor y compositor francés del siglo XVIII que se dice que podía hablar fluidamente hasta 12 idiomas. Saint-Germain moriría en 1784 y es a partir de este año y los años que le siguieron en donde nacería su leyenda, la cual dice que este personaje habría aparecido en distintas partes del mundo con el mismo nombre y la misma apariencia, pero este es asunto de otro video. Chanfray no solo sería entrevistado por José María Íñigo en aquella ocasión, sino que allí debía demostrar lo que se suponía que era algo imposible: convertir el plomo en oro. Pero el periodista no se lo haría nada fácil, y de hecho no permitiría que Chanfray llevase a cabo la transmutación, sino que le harían un grupo de expertos bajo sus instrucciones, bajo sus órdenes, usando un calentador y, por supuesto, aquel extraño polvo que se encontraba en un crisol, aquel elixir o extracto de la piedra filosofal, como la llamaría Chanfray en su momento. El grupo de expertos estaba compuesto por un ilusionista, quien debiera asegurarse de que no hubiese truco alguno al finalizar la transmutación o en el proceso, un joyero y un químico, quienes deberían confirmar si una vez acabado el proceso, realmente el resultado era el esperado. Antes de iniciar el proceso, Chanfray mostró unos papeles oficiales pertenecientes a la Sociedad Química de Francia, la cual solo le permitía transmutar a Chanfray no más que unos pocos y delgados hilos de plomo, y esto con el fin de no alterar la economía europea. Por esto mismo, la producción de Directísimo fue la encargada de comprar y llevar al programa un denominado hilo de plomo para que se realizara la transmutación. Dicho plomo fue identificado, pesado y marcado por el químico, para asegurarse de que no hubiese truco alguno. Una vez todo listo y en marcha el calentador, el polvo y el plomo, comenzó una espera que duraría aproximadamente media hora. Fueron 30 minutos de suspenso y escepticismo por el lado de los científicos atentos y presentes. Chanfray se mantuvo firme en todo momento y solo se limitó a dar algunas pocas indicaciones. Al terminar el proceso, la intriga se apoderó del público y los televidentes. Solo faltaban unos segundos para saber si aquello que era plomo y ahora brillaba dorado era realmente oro. Y como era de esperarse, sin ningún truco, se confirmó la sorpresa. Era oro y los aplausos venían de todas partes. Se realizaron distintas y repetidas pruebas y todas arrojaban el mismo resultado. El químico no lo podía creer, se negaba a creerlo, pero no había ningún truco.
Chanfrey había logrado la transmutación frente a los ojos de miles o millones de personas que en un estudio y prendidas a la televisión no salían de su asombro. El tiempo pasó, los años pasaron, incluso Chanfrey pasó. Pasó Chanfrey y pasó Dalida. Aquel hombre que era un galán y que era rico como pocos en Francia, decidió ponerle fin a su vida, hundido en la pobreza y convertido en un recuerdo junto a quien fuera su pareja. Ambos se encerraron en su viejo auto, prendieron el motor e inhalaron los gases hasta la muerte. Chanfrey dejó una carta: me voy, pero me la llevo a ella porque es igual a mí. En sus últimos años, Chanfrey no había tenido suerte. Incluso había caído preso nuevamente por dispararle a quien fuera el esposo de su mucama, creyendo que era un amante de su pareja. Esta es la historia hasta el momento, y una curiosidad muy grande es que Dalida tuvo 3 esposos, y los 3 esposos se suicidaron. Dalida también se suicidó. Pareciera haber un aura de misterio en la vida de estas 2 personas, pero principalmente lo que más nos atrapa es la historia de Chanfrey, de quien nunca se supo hasta el momento si realmente logró la transmutación, si era un farsante, si era un charlatán como dicen muchos, pero que las pruebas están ahí y que solo hace falta verlas. Tiempo más tarde, José María Íñigo, ya enfermo, fue invitado a un programa en donde se le preguntó por aquella experiencia y le dijo que él mismo fue a buscar a Chanfrey a París, en donde Chanfrey lo recibió y le mostró de antemano cómo era el proceso de la transmutación, y no solo eso, sino que le inyectó aquel producto a un perro que yacía muerto hace unos días, y que el perro volvió a la vida, dio un par de vueltas y volvió a morir. Si les interesó el video, los invito a suscribirse, darle me gusta o dejar un comentario. Nos vemos en el próximo informe. Efectivamente, es que aparece oro. Ahí lo teníamos, José María. Tú bregando con este misterioso personaje que realmente lo hizo delante de expertos. La que montaste fue increíble. ¿Cuánta gente había allí? Porque hemos podido solo acceder a cierta parte de la información, pero había decenas de especialistas observando aquel proceso alquímico. En principio había todo el público que estaba en el plató, pero yo había invitado para que fueran testigos de lo que iba a pasar a varios químicos, varios joyeros y a un ilusionista, a Juan Tamariz, para que viera que ahí no había ni trampa ni cartón desde el punto de vista del ilusionismo en lo que iba a suceder. Pero esta es la segunda parte, porque la primera tuvo lugar en París, tiempo antes. Yo había leído la historia de este hombre, me pareció interesante como para traerlo a televisión española, y con uno de los colaboradores del programa, Jesús Torbado, el famoso escritor y periodista, nos fuimos a París a conocerle, cenamos con él en su casa, en la casa del conde de Saint-Germain. Nos enteramos allí, cuando él nos recibió y abrió la puerta, que estaba casado con la famosa cantante Dalida. Y cenamos con ellos, y después de cenar pasamos a la cocina e hicimos pues prácticamente lo mismo. Previamente él ya me había avisado que yo trajera a la casa, a la cena, un poco de plomo, un pedazo de plomo, que comprara yo mismo y que firmara en ese trozo de plomo. Pasamos allí, me pidió él, yo hice todo, él no hizo nada. Me pidió que lo pusiera en un crisol, calentamos en la cocina el crisol y poco a poco aquello iba cambiando. Se hizo más pequeño el trozo de plomo, la verdad es esa, y después aquello fue cambiando de color, cambiando de color, cambiando de color, y aquello aparentemente era oro. Cuando yo le pregunté cuál es la razón por la que se ha hecho más pequeño, me dijo que él estaba relacionado con el peso atómico del plomo y del oro, y que en fin, una historia de esas. Bueno, me dijo, coge lo que ha salido de ahí, que parece oro, y llévalo a algún joyero de París y que te diga qué es lo que es. Casualmente yo tenía un primo de mi mujer en París que era joyero, se lo llevé, nada más a enseñarlo, dijo, eso es oro. Digo, no obstante, haz lo que haya que hacer, analízalo a ver si es oro. Y digo, hago lo que quieras, pero eso es oro, y efectivamente hizo las pruebas y aquello era oro. Pasamos al estudio 1 de Prado del Rey, en directo lo hicimos con esos testigos de excepción, hicimos prácticamente lo mismo y aquello era oro. ¿Qué dijeron los químicos? Que era imposible que fuera... un gran revuelo, hay que reconocerlo. Entre unos y otros se decían, esto es imposible, pero es oro. Es decir, esto es imposible, pero ha pasado. Y los joyeros igual. Es más, hubo 2 joyeros que lo vieron, comprobaron y se marcharon cabreados porque dijeron, esto es imposible. Y se fueron, sin más. Pero allí pasó. Si os parece, vamos a conocer la historia de un personaje absolutamente enigmático. Visitó España hace unos 30 años, exactamente en diciembre del 75. Reconoce cuando el equipo de Cuarto Milenio pudo ver estas imágenes del programa mítico Directísimo de la 1,
pues nos quedamos sorprendidísimos, nos quedamos helados. Había una expectación tremenda en torno a esta figura un poco extraña de un hombre de pelo enlacado, mirada penetrante, que decía que era la reencarnación ni más ni menos que del conde Saint-Germain, una especie de ser inmortal. Y después, además,